Bien, doctores, vamos a hablar acerca de un tema que a ustedes les gusta, les aloca, les apasiona. Vamos a hablar acerca de las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas son alteraciones que se producen en el sistema eléctrico de conducción del corazón, las cuales pueden ser causa de muerte súbita, sobre todo si se da en el marco de un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, es importante que cuando ustedes tengan pacientes con el famoso síndrome coronario agudo, puedan hacer la detección de las arritmias cardíacas lo más prontamente, porque sobre todo en las primeras 24 horas pueden ser causa de muerte súbita, como le ocurrió a un famoso periodista hace algunos meses. El sistema de conducción eléctrico al corazón ya todos ustedes lo conocen. Tienen el nodo sinusal, ¿ok? En la parte alta de la desembocadura de la vena cava superior, la parte alta de la aurícula derecha. Del nodo sinusal nace el impulso eléctrico hacia el nodo auriculoventricular a través de haces internodales que discurren sobre las aurículas. Posteriormente el impulso viaja por el haz de His, rama derecha, rama izquierda del haz de His, lo que va a producir la despolarización de los ventrículos y el famoso complejo QRS. Entonces, ese es el pasaje normal del sistema de conducción eléctrico del corazón. Las arritmias se pueden formar por alteraciones en la formación del impulso o por alteraciones en la conducción del impulso. Las arritmias cardíacas pueden formarse por cualquiera de esos mecanismos. Ya ustedes saben que la onda P es la despolarización de las aurículas, el complejo QRS, la despolarización de los ventrículos, el segmento ST viene a ser la repolarización ventricular. La repolarización de las aurículas, ya como ustedes saben, no tiene representación electrocardiográfica porque ocurre en el momento en el cual se despolarizan los ventrículos, o sea, ocurre en el momento en el cual se forma el complejo QRS. Por lo tanto, la repolarización de las aurículas no tiene representación eléctrica en el electrocardiograma. Hay varias formas de poder clasificar a las arritmias por su localización. Si se forman en las aurículas se le dicen arritmias auriculares o supraventriculares, o si se forman en los ventrículos son arritmias ventriculares, por su manera de generar, por alteración en la formación del impulso, en la conducción del impulso o mixtas. Pero también se pueden dar por su frecuencia cardíaca, taquiarritmias, arritmias rápidas, bradiarritmias, arritmias lentas. Vamos a hablar acerca del último, vamos a referirnos a las taquiarritmias y posteriormente a las bradiarritmias. Taquiarritmias son las arritmias rápidas, que tienen una frecuencia ventricular más de 100 latidos por minuto. Importante, doctores, que cuando ustedes tienen una taquiarritmia, identifiquen cómo está el QRS. ¿Para qué? Para ver si su taquiarritmia es QRS ancho o QRS angosto. Cuando una taquiarritmia es QRS ancho, ¿cuánto tiene que tener el QRS para decir que el QRS es ancho? 0,12, o sea, más de 3 cuadraditos. Por lo tanto, si la taquiarritmia tiene un QRS de menos de 0,12, o sea, tiene un QRS angosto, estas son las probabilidades que puede ser. Puede ser una taquicardia sinusal, puede ser un flutter auricular, puede ser una fibrilación auricular, una taquicardia atrial, taquicardia transmusical o taquicardia paroxística supraventricular. Las taquicardias QRS ancho son aquellas a las cuales de repente hay que tenerle un poquito más de miedo. Las taquicardias QRS ancho tienes la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, siendo la última el conocido nombre de el paro cardíaco. El paro cardíaco, que te puede llevar a la muerte súbita si es que no haces nada para poder evitarlo. Luego tenemos aparte las taquicardias preexcitadas. Dentro de ellas vamos a hablar acerca del síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Entonces empezamos rápidamente, vamos a definir cada una de ellas. Tienen la taquicardia sinusal. ¿Cuál es la taquicardia sinusal? La que tienen todos ustedes, ¿no? Cuando están antes del examen, ¿no? Cuando están con fiebre, con anemia, con susto, cuando te van a agarrar ahí en la noche, cuando llegas tarde a tu casa, ¿no? Cuando dicen que has venido de la universidad, pero en realidad vienes de otro lado, ¿no es cierto? Vienes con cara de culpa. Ya, esa taquicardia puede ser fisiológica, siempre y cuando sea el mismo ritmo sinusal, solo que a una frecuencia más de 100 latidos por minuto, ¿ok? Se debe tratar en la taquicardia sinusal la condición causante y no la taquicardia por sí misma. ¿Cuáles son las características que van a ver en el electrocardiograma en la taquicardia sinusal?
La onda P positiva en derivación 2, 3 y ABF, que es la onda P normal del ritmo sinusal. La onda P negativa en ABR. Y la onda P es idéntica a la del ritmo sinusal, solo que el paciente acelera y desacelera gradualmente dependiendo del estímulo. Entonces van a encontrar en la taquicardia sinusal la onda P idéntica a la onda P del ritmo sinusal, solo que la respuesta ventricular más de 100 latidos por minuto. Ya dijimos que deben de tratar la condición causante de la arritmia y no la arritmia por sí misma. Si lo que la causa es fiebre, controlen la fiebre. Si lo que la causa es anemia, controlen la anemia. Si el paciente está deshidratado, tienen que hidratarlo. ¿Ok? La segunda arritmia más frecuente en orden de aparición es el flutter auricular. Flutter en castellano, ¿no? En inglés es flutter, ¿no? Ernesto, ¿sabes hablar inglés? ¿No son médicos? Chamo, ¿no? Nada. No saben hablar inglés. Alberto sí sabe, ¿no? No venía. Muy bien, entonces le pueden decir flutter o flutter auricular. Es la segunda taquiarritmia auricular más importante en orden de frecuencia. Cuando ustedes tengan un flutter auricular, ya vamos a hablar de algún paciente que ya tiene algún grado de cardiopatía. ¿Qué cardiopatía? Alguna que lleve sobre todo a dilatar la aurícula derecha. Entonces, cuando un paciente tiene por algún motivo dilatación de la aurícula derecha, es muy probable que haga un flutter auricular. Es un ritmo muy inestable que fácilmente puede regresar al ritmo sinusal o puede degenerar en una arritmia más severa, más constituida, como en la fibrilación auricular. Aquí, doctores, la frecuencia de contracción de las aurículas es alta, 240 a 400 latidos por minuto, y usualmente conducen al ventrículo con bloqueo, tanto que la frecuencia ventricular es una fracción de la frecuencia arterial. Yo sé que no han entendido nada, ahorita les voy a explicar cómo lo vamos. Entonces vamos a, para eso, recurrir a mi, ¿quién entra creo? Recurrir a mi pizarra. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué tengo clases? ¿Me has traído la comida? ¿No conmigo? Entre por atrás, pues. Pero no me abre. Abre. Déjale justito a la puerta. Listo, entonces vamos a dibujar nuestro corazón. Acá está el corazón, ¿ok? Arriba las aurículas, abajo los ventrículos. Muy bien, ese es el corazón. Vamos a dibujar el sistema de conducción eléctrico. Acá está el nodo sinusal. Aquí está el nodo aurículo ventricular. Acá tienen la rama derecha y acá tienen la rama izquierda. Muy bien, ¿qué pasa en el flutter auricular? Doctores, en el flutter auricular no funciona el nodo sinusal. Lo que funcionan son focos ectópicos distribuidos en las aurículas. Acá tengo un foco, acá tengo otro foco, aquí otro y aquí otro. Estos generan macrorreentradas, hasta que una de ellas coge el nodo B y despolariza los ventrículos. Entonces, primera macrorreentrada, segunda, tercera, la cuarta, ¡pum!, coge el nodo B y despolariza los ventrículos. ¿Cómo se va a ver eso en el electrocardiograma? Así. Primera macrorreentrada, segunda macrorreentrada, tercera macrorreentrada, cuarta, y esa recién despolariza el nodo B. Primera, segunda, tercera, cuarta, y esa recién despolariza el nodo B. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? Perfecto. Esa es la naturaleza del flutter auricular. ¿Okay? Entonces, doctores, cuando ustedes tengan un flutter auricular, no van a ver la onda P del ritmo sinusal, sino que es lo que van a ver, estas ondas de aquí. ¿Cómo se llaman estas ondas grandes? Ondas F mayúscula. Estas ondas F mayúsculas son el diente de sierra o el techo de fábrica. La frecuencia entre las aurículas, o sea, miren, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, la frecuencia de contracción de estas ondas F, esa es de 240 a 400 latidos por minuto. Y solamente una fracción de ellas conduce al ventrículo. Miren, acá después de 4 ondas de flutter conducen recién al ventrículo.
Entonces la respuesta puede ser 2-1, 3-1 o en este ejemplo 4-1. A veces la respuesta ventricular puede ser variable, 4-1, la siguiente 2-1, la siguiente 3-1, la siguiente 1-1. ¿Ok? Miren, son varias ondas de flutter hasta que una de ellas conduce a la zona ventricular a través del nodo auriculoventricular. Entonces así van a ver el flutter auricular. Miren, ondas F en diente de sierra o en techo de fábrica que conducen hacia el complejo ventricular. Muy bien, ese flutter, ¿con qué conducción está, doctores? ¿Qué dicen, doctores? Kevin, ¿qué dices? ¿Ah? ¿3-1? 1, 2, 3, ¿seguro? ¿O 2-1? 2-1, yendo más. 3-1 dice la doctora. 2-1. ¿Tú vi? ¿Estás de acuerdo? Ya, ¿cuánto es? 2-1. ¿Qué dice doctor usted? Se lo cito. ¿Qué dice? 2-1. ¿Qué dice doctora? Nada. ¿Qué dice? 2-1. ¿Qué dice doctor? 2-1. Doctores, es un flutter con conducción 4-1. Claro, pues. 1, 2, 3 y ahí está la cuarta metiéndose en el QRS. Un flutter con conducción 4-1. 4-1. Ya, ese es el score con el cual Alianza le va a ganar a la web próximo plan. 4-1. ¿Hinche de la guarda? Pero mira la baja. Tanto que frían el kilo. Ahí está, bromitas. Muy bien, doctores, ¿qué pasa cuando tengan un flutter? Si tienen un flutter y sobre todo es de reciente inicio, recién se ha iniciado, traten de regresarlo a ritmo sinusal. Regrésenlo al ritmo normal. ¿De qué manera pueden regresar una taquiarritmia a un ritmo sinusal? ¿De qué manera? ¿Qué formas hay? Muy bien, una de ellas metiéndole corriente, pasándole el desfibrilador, ¿ok? Y la otra es utilizar fármacos. O sea, lo que vas a hacer es pasar del ritmo de la arritmia a ritmo sinusal. Eso se llama cardioversión. La cardioversión puede ser de dos formas. Una es eléctrica y la otra es farmacológica. Muy bien. ¿Cuándo usas una y cuándo usas la otra? ¿Qué te dice? Uy, no, este está mal, métele eléctrica. La urgencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la urgencia para poder decir que ese paciente deba ser sometido a una cardioversión eléctrica? ¿Cuál otra? La comida. Ah, ya. ¿Más de 200? No necesariamente. De repente ustedes que son jóvenes les da una frecuencia de 200 y lo pueden tolerar. La urgencia te la da la inestabilidad hemodinámica. Si tu paciente viene con flutter y está chocado, hipotenso, con trastorno de sensorio, con un infarto originado por el flutter, eso te dice, ah, no, es urgente, tengo que regresarlo rápido. Y la forma de regresarlo rápido es meterle una pequeña descarga y hacerle cardioversión. Si tu paciente viene con estabilidad hemodinámica, no viene inestable, ahí le das chance para utilizar terapia farmacológica, para utilizar droga. ¿Ok? Entonces, si tú decides regresarlo rápido, agarras, coges tu desfibrilador, pones una paletita en un lado, motor, la otra paletita en el otro lado y lo descargas. ¿Cuánto cargas? Generalmente 50 euros, ¿no? Si es un poquito más bonito, no ha venido, ¿no? A ese le pones siempre, un poquito más, ¿ya? Pero va sobre seguro. Si no, utilizas fármacos para hacer cardioversión farmacológica. Entonces, trata de regresar un flutter a ritmo sinusal si es que lo tienes. Muy bien, luego tienes la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que ustedes van a ver en su práctica clínica.
Dicen que hasta el 1% de la población mundial puede tener fibrilación auricular, sobre todo si es viejito, ¿no? Si es viejito, así como lo toca abajo, si es viejito, ¿ok? Puede tener fibrilación auricular, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? No hay una contracción ordenada a nivel de las aurículas, hay un ritmo auricular caótico, que se pelean entre sí hasta que una de ellas coge el nodo B y despolariza los ventrículos, pero en completo desorden. ¿Ok? Se asocia frecuentemente la fibrilación auricular, pregunta de examen, a 3 enfermedades: la hipertensión arterial, la valvulopatía, ¿qué valvulopatía? Mitral, y la enfermedad coronaria. ¿Cuál es el problema con la fibrilación auricular? El problema con la fibrilación auricular es que se asocia frecuentemente a cardioembolismo. El paciente puede hacer coágulos, sobre todo en la orejuela de la aurícula izquierda. Estos coágulos salen disparados, se van a distintas partes del cuerpo, pero preferentemente se van hacia ¿dónde? Al cerebro. Y el paciente hace un stroke por cardioembolismo. Un DCB isquémico. El paciente va a estar con hemiplegia, ¿ok? Va a estar sin poder hablar, sin poder mover la mitad del cuerpo, dependiendo de la zona del cerebro puede quedarse incluso vegetal, descerebrado, o sea, hincha de la U, hincha de la U, congresista, descerebrado completamente. Esos son los riesgos de tener esta arritmia. Por lo tanto, la mayoría de pacientes que tienen fibrilación auricular, aparte de manejar la arritmia, deben de estar anti. De eso no se olviden, es básico, es importante. Ahí tienen la fibrilación auricular, doctores. Miren, no funciona nuevamente el nodo sinusal, sino son múltiples focos ectópicos en las aurículas, generalmente de la desembocadura de las venas pulmonares, que se pelean entre sí hasta que una de ellas en desorden coge el nodo B y lo despolariza. Entonces vamos a nuestro gráfico. Miren, doctores, múltiples focos pequeñitos generan micro retrasos hasta que uno de ellas coge el nodo B y punto despolariza. Estos múltiples focos ectópicos producen inflexiones pequeñitas hasta que uno de ellos coge el nodo B y lo despolariza. Inflexiones pequeñitas, coge el nodo B y lo despolariza. Inflexiones pequeñitas, coge el nodo B y lo despolariza. ¿Ok? Esa es la base de la fibrilación auricular. Como ustedes pueden ver, los complejos QRS son rítmicos o arrítmicos. Son completamente arrítmicos. Entonces, claves para encontrar una fibrilación auricular. 1. Ausencia de onda P. No vas a ver la onda P por ningún lado. 2. Los complejos QRS son completamente arrítmicos. Hay distancia asimétrica entre los complejos QRS. Entonces, cuando tú tengas alteración de la distancia entre el complejo QRS, o sea, cuando los QRS sean arrítmicos y cuando no veas la onda P sin miedo, eso se llama fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Muchas veces la respuesta ventricular es irregular, como ustedes pueden ver. La frecuencia auricular es de 400 a 700, mira esas ondas chiquititas, 400 a 700 latidos por minuto, y la respuesta ventricular va a depender. Generalmente, cuando la respuesta ventricular es más de 100 latidos por minuto, el paciente puede estar en riesgo de hacer evento cardioembólico y de hacer falla cardíaca descompensada. Por lo tanto, una fibrilación auricular traten de tenerla, si es que es crónica, a menos de 100 latidos por minuto. Para eso hacemos el manejo de la fibrilación auricular. Ahí ustedes pueden ver una fibrilación auricular. Miren arriba, ¿hay onda P? ¿Y cómo están los QRS? Arrítmicos. No hay onda P, QRS rítmico, sin miedo, fibrilación auricular. La arritmia más frecuente que ustedes van a ver en su práctica clínica. Ahí tienen una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta o con respuesta ventricular controlada. ¿Qué dicen? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué dice? Alta o controlada. ¿Seguro, hermano? Alta o controlada. Alta, ¿por qué doctor Cañoncito? ¿Por qué?
Ya, muy bien. Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿por qué más de 100 nada más? ¿Por qué más de 100? Con respuesta ventricular controlada le dicen a lo que es menos de 100. Ya una vez que estamos haciendo el manejo. Ahí aproximadamente está entre 150 y 180 latidos por minuto. Más riesgo de cardioembolismo y posibilidad de que el paciente entre a hacer falla cardíaca. Muy bien, ¿qué hacen con una FA? Hay que ver si es de reciente inicio. Si es de reciente inicio, tienen hasta 48 horas para regresarla rápidamente a ritmo sinusal. La forma más rápida es la corriente, ¿no es cierto? Cardioversión, corriente eléctrica. Pero eso te lo va a decir siempre y cuando tu paciente esté con inestabilidad hemodinámica. Si no, también puedes utilizar drogas cardiovertoras. ¿Qué drogas cardiovertoras tienes? Diltiazem, dofetilide y butilide, ¿ya? No se preocupen por apuntarlo porque no hay ninguna de esas en el Perú, ¿ya? Acá en el Perú tenemos propafenona vía oral y endovenoso tenemos la bendita amiodarona. Pero ojo, estamos hablando para arritmias agudas, no para crónicas. Ya si tu paciente tiene una fibrilación auricular crónica, ¿ok? Lo que tienes que hacer ya no es tratar de regresarlo a ritmo sinusal, sino controlar la respuesta ventricular, o sea, de que tu paciente esté con menos de 100 latidos por minuto. Para controlar la respuesta ventricular puedes utilizar digoxina, beta bloqueadores que son muy buenos, o verapamilo o diltiazem que son bloqueadores de canales de calcio no dihidropidínicos que tienen efecto cronotropo negativo. ¿Ok? Digoxina, beta bloqueadores, verapamilo o diltiazem ya cuando es crónica. Además, junto con ellos, la mayoría de las FAs tienen que tomar algún fármaco que se llama anticoagulante. ¿Cuál es el anticoagulante por excelencia que ustedes pueden utilizar? Warfarina. Muy bien, warfarina. ¿Cuál es el problema con la warfarina? Uno, tiene que estar a cada rato usando el INR para ver que sea en rango terapéutico. Generalmente un INR entre 2 a 3. El otro problema con la warfarina es que interacciona con prácticamente la mayoría de drogas que usas en el ámbito cardiológico. Son 2 hojas del libro donde ves las interacciones de la warfarina. El otro problema con la warfarina es que deja de actuar si tú le das alimentos ricos en vitamina K. Alimentos ricos en vitamina K antagonizan el efecto de la warfarina. ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina K? Los vegetales de hoja verde, ¿no? Los que les gusta comer a ustedes, ¿no? Esos vegetales de hoja verde, que son buenos para la salud, interaccionan con la warfarina. Frente a esta warfarina han salido nuevos anticoagulantes. ¿Alguien sabe algún nuevo anticoagulante por ahí? ¿Alguien ha escuchado? ¿Cuál? Dabigatran, muy bien, doctor. Tienes el dabigatran, que es un inhibidor del factor 2. También tienes inhibidor del factor 10, como rivaroxaban o apixaban. Estos nuevos anticoagulantes, ¿okay? Que son vía oral, que le están haciendo la competencia a la warfarina. Uno, no tienes que estar sacando sangre a cada rato para ver el INR. 2, no interaccionan frecuentemente con un montón de fármacos. Y 3, no evita que comas vegetales de hoja verde. Tienen sus ventajas, ¿ven? Como ustedes pueden ver. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que son todavía un poco caros. Una tira de warfarina de 10 tabletas no te cuesta ni un sol. En cambio, los otros fármacos, cada uno te cuesta entre 7 a 10 soles, cada tableta. ¿Ok? Otra diferencia está en que la warfarina puede utilizarse para anticoagular a pacientes que tienen válvulas protésicas. Los nuevos anticoagulantes no han demostrado ser efectivos en anticoagulación de pacientes con válvula protésica. ¿Ok? Muy bien, entonces, doctores, la fibrilación auricular, considerar la cardioversión si es necesario. La estabilidad hemodinámica es lo que te dice. Si el paciente tiene menos de 48 horas, de frente vas a hacer cardioversión eléctrica, no hay necesidad de anticoagular. Pero ¿qué pasa si tu paciente tiene más de 48 horas? Tienes que anticoagular primero 3 semanas, haces la cardioversión y anticoagulas 4 semanas después. Incluso post-cardioversión tienes que mantener drogas cardiovertoras, como el sotalol, que no hay en el Perú, o si no la amiodarona. Muy bien, y ahí tenemos un gráfico más o menos de cómo manejar la fibrilación auricular.
Si es una FA aguda, paciente inestable, cardioversión, corriente directa, por lo menos 100 joules para arriba. Si es fibrilación auricular aguda, pero el paciente estable, puedes utilizar fármacos. Acá en el Perú sobre todo tenemos la amiodarona, tratando de regresar a ritmo sinusal. Si es un paciente que ya tiene fibrilación auricular crónica, lo que vas a hacer es anticoagular y controlar la frecuencia cardíaca tratando de que esté menos de 100 latidos por minuto, con estos fármacos que les estoy mencionando. ¿Ok? Taquicardia auricular no van a ver, ¿ya? No nos ponemos en eso. Menos tampoco. Es muy raro. Esto sí van a ver. Taquicardia paroxística supraventricular, la famosa TPSP, taquicardia paroxística supraventricular. Esto generalmente se da en pacientes jóvenes, como ustedes, sin cardiopatía estructural de base, quiere decir que su corazón anatómicamente está normal. ¿Cuál es el problema? Que hay una alteración en el circuito eléctrico. El paciente ha nacido con un circuito de reentrada que hace que regrese el impulso y ahí es donde se genera la arritmia. ¿Ok? Son pacientes, como les digo, jóvenes como ustedes que vienen súbitamente a la emergencia con palpitaciones. Entonces, de una manera súbita, sin que el paciente se lo espere, empieza a tener palpitaciones fuertes y rápidas. Y vienen a la emergencia y el doctor no les hace caso. Como son jóvenes, ¿ok? Esto seguro viene acá desesperada porque su novio se fue con otro. Sí, pues ahora está de moda eso, ¿no? Bueno, entonces viene despechada, que no le hace ni caso, ¿no? Todo siento que el corazón se me sale por la boca, así le dice. Y de verdad, pues sienten los latidos acá en el cuello fuerte. El médico no le hace caso, ya al final ya, ¿qué tienes? La oculta y está. Toco, 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 180, 200, 250 latidos por minuto. Ahí sí el médico se asusta, caramba, sí, de verdad, debió hacerle caso. Le toman el electrocardiograma y el paciente está con una taquicardia paroxística supraventricular. Características de la taquicardia paroxística supraventricular: no ves la onda P. Y otra cosa, los QRS son angostos y muy regulares, 150, 180, 200, 250 latidos por minuto. Bien rápido y bien regular. ¿Cómo lo vas a ver? Así lo vas a ver. QRS angosto, onda T, QRS angosto, onda T, QRS angosto, onda T, QRS angosto, onda T, QRS angosto, onda T. Bien rapidito, bien regular y no ves la onda P. A diferencia de la FA, ¿cuál sería la diferencia con la FA? ¿La FA tiene onda P? No, ¿no es cierto? ¿Acá cuál es la diferencia? El ritmo, claro. Acá es bien regular. La FA es irregular. Bien, ¿qué haces cuando tienes un paciente con taquicardia paroxística supraventricular? Un paciente joven como usted, 20, 22 años, que llega a la emergencia con ese problema. ¿Qué hace? ¿Qué les han dicho? Masaje. ¿A dónde vas a masajear? Masaje con las venezolanas. No. A ver, vamos a hacer una demostración. Necesito una compañera voluntaria. Voluntaria. Ahí llegó la voluntaria. Venga, doctor. Venga, venga. Apúrese, doctor. Llega tarde para todos, para la demostración. Ya. ¿Cómo te llamas? Elisa, ya. La prueba de Elisa. Muy bien. Elisa es nuestra paciente que llega a la emergencia desesperada porque su novio se fue con otro, ¿ya? Entonces llega a la emergencia desesperada: doctor, siento que el corazón se me sale por la boca, no le hacen caso, pero después le encuentran los latidos muy acelerados. Le toman el electrocardiograma y encuentran taquicardia paroxística supraventricular. Entonces lo primero que hacen es tranquilizar a su paciente y con 2 deditos hacer, ¿cómo se llama? Masaje. ¿A dónde? Masaje al seno. Muy bien, masaje al seno. ¿Cuál? Al seno carotídeo, un poquito cariñosito, bien mallado, ¿verdad? Masaje al seno
carotidio. Entonces, con 2 dedos presionan el seno carotidio y hacen movimientos circulares durante 15 a 20 segundos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy estimulando ¿qué cosa? Claro, el sistema parasimpático, el vago, ¿no? El vago, no lo mires, el vago, ¿ok? El 85% del parasimpático es el vago, ¿no es cierto? Estoy estimulando al vago, al parasimpático, para que venza al simpático y de esa manera la arritmia se pueda romper. Si con eso no es suficiente, vas a hacer masaje al otro seno carotidio. Nuevamente manejo, aprietas y haces movimientos circulares durante 15 a 20 segundos. Masaje al seno carotidio. Primera maniobra vasovagal para romper la arritmia. ¿Cuál sería la otra maniobra vasovagal? ¿Ya? Antes Valsalva. Antes. Espérate, ¿tienes ahí? Para. Ya. ¿Cuál? El agua fría, dejémoslo ahí. El masaje ocular, Sí, haces que cierre los ojos, aprieta los globos oculares y friccionas también durante 15 a 20 segundos. Ya, sí, para que ya está. ¿Ya? Durante 15 a 20 segundos, masaje ocular. De esa manera también estimulas el sistema parasimpático. 2 atingencias. 1. Antes de hacer el masaje carotidio, si el paciente es un poquito mayor, adulto mayor, así como el doctor Carrasco, agarren su estetoscopio y ausculten la zona carotidia, ¿ok? El bulbo carotidio. ¿Por qué? Puede que haya un soplo, y si hay un soplo, hay una placa de ateroma. No vaya a ser que a la hora de hacer el masaje friccionen, rompan la placa de ateroma, ¿ya? Y después el paciente salga sin arritmia, pero sí medio la marcha del segador, ¿ya? Lo otro, cuando vayan a hacer masaje ocular, que el paciente no tenga lentes de contacto, ¿ya? Claro. Y tampoco no vaya a tener glaucoma, ¿ya? Después sale sin arritmia y doctor, ¿ya? No te va a poder ver. Listo. De esa maniobra falla. La tercera maniobra, ¿cuál es? La maniobra de Valsalva, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando están estreñidas así? Ya, así. A ver, doctor, tápese la nariz, cierra la boca, sopla y que el aire te salga por la oreja. Fuerte, sopla. ¿Estás soplando? Ahí está, muy bien. Maniobra de Valsalva. Muy bien. ¿Y la otra maniobra cuál es, doctor? Agua fría. Esa maniobra sobre todo es más para niños pequeñitos, así como la doctora, ¿no? Juntas un balde con agua fría, ¿no? ¿Cómo te llamas? Elisa, ¿verdad? ¿No? Elisa, mira un platillo volador y ¡guau! ¿no? O si no, agarra nomás la cabeza, mira un platillo ¡guau! Claro que antes de hacer eso, y sobre todo si el niño tiene que aplicarle a la mamá, porque después dice, ¡ay, está mal a mi hijo! Negligencia, y empiezan con toda la historia. Sí, empiezan con toda la historia. Listo, Lisa, muchas gracias. Esas son las maniobras vasovagales para poder romper la taquicardia paroxística supraventricular. Una vez que ya se hizo todas tus maniobras vasovagales y no has logrado nada, pasas a utilizar fármacos, ¿no es cierto? Ahí pueden ver ustedes abajo la taquicardia paroxística supraventricular. Complejos QRS angostos, no hay onda P y muy regulares en frecuencia. Taquicardia paroxística supraventricular. Maniobras vasovagales, masaje al seno carotidio, maniobra de Valsalva, o si no, puedes utilizar drogas. Hay drogas muy buenas que te pueden ayudar a solucionar el problema. Por ejemplo, una de ellas, y es muy buena, es la adenosina. ¿Ya? La adenosina. La ampolla viene generalmente de 6 miligramos. Para una persona que pesa más de 60 kilos, coges 2 ampollas, 12 miligramos. Le pones una vía con una llave de triple vía. A un lado pones la ampolla, la jeringa, perdón, con las 2 ampollas, y al otro lado pon una jeringa con cloruro de bario. Entonces, abres la llave hacia el fármaco y le pasas en bolo, así, bruscamente el fármaco. Cierras la llave y se la abres al cloruro y le pasas los 20 centímetros así también, rapidito. ¿Para qué? Para que el fármaco llegue lo más rápido al corazón. Eso lo tienes que hacer monitorizado. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Cuando lo estés monitorizando, con la enfermera, todo el profesional al lado, vas a ver la arritmia, pasas la adenosina, y
tuc, tuc. ¿Ya? No te preocupes, ten fe que va a salir el tuc, tuc. Generalmente son 2, 3, 4, 5 segundos, pero ten fe que va a salir el tuc, tuc. ¿Ya? Ya si no sale, te metes en problemas. Bien bacán verle la cara a la enfermera. Y espérate, le dice. Y empieza a decir tuc, 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 tuc. ¿Ya? Eso es con la adenosina. Si no, puedes utilizarlo verapamilo, que no hay en el Perú, propanolol, que no hay en el Perú, diltiazem, que no hay en el Perú. ¿Perfecto? ¿Cuál es lo otro que vas a utilizar? ¿El fármaco que les estoy mencionando siempre? ¿Cuál? Amiodarona es excelente fármaco, doctores, pero para las arritmias agudas. Nunca den amiodarona de manera crónica. La amiodarona se acumula en el organismo, puede dar problemas de tiroides, problemas musculares, problemas hepáticos. Se impregna en la retina del ojo. ¿Okay? La amiodarona entonces solamente para problemas agudos. Excelente. Muy bien, doctores. Las taquicardias QRS angosto. Ahora vamos a las taquicardias QRS ancho. Con respecto a la taquicardia atrial paroxística, a largo plazo, ¿hay algo que hacer o simplemente es manejar nada más? La taquicardia paroxística supraventricular, ya, perfecto. Generalmente son pacientes jóvenes que, como les digo, nacen como un circuito de reentrada. A este nivel nacen como un circuito de reentrada. Entonces el paciente viene por acá, a veces sigue por su circuito normal y a veces se mete por el circuito de reentrada y ahí es donde genera la arritmia. ¿Qué es lo que puedes hacer? Encontrar en qué zona del corazón está este circuito de reentrada. Puedes meter unos cables al corazón y evaluar en qué zona está este circuito de reentrada. Estos cables con un electrodo en la cabecita queman ese circuito de reentrada con ondas de radiofrecuencia y eliminas para siempre la producción de la arritmia. Eso se llama ablación de la arritmia. Los que son cardiólogos, electrofisiólogos hacen este procedimiento, hacen ablación de la arritmia con este procedimiento. Esta ablación también se puede hacer para pacientes con fibrilación auricular, ¿ok? Pero es un poco más complejo, pero también se puede hacer en fibrilación auricular. Esto es más útil para estos pacientes con taquicardia paroxística supraventricular y para pacientes con síndrome de Wolff, Parkinson-White, que ahora vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Tiene solución definitiva? Sí, la solución definitiva es esta. Hacerle el estudio electrofisiológico, encontrar la vía accesoria, quemarla con ondas de radiofrecuencia, se llama ablación, y de esa manera solucionamos definitivamente la arritmia. La paciente nunca más va a volver a hacer, nunca más va a venir a la emergencia a fastidiar. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de las taquiarritmias QRS ancho. En primer lugar tenemos a la taquicardia ventricular. Ahora sí empezamos a sudar un poquito porque estas son las que generalmente originan inestabilidad hemodinámica y vienen a la emergencia entre la vida y la muerte. Felizmente están ustedes como primera línea en la emergencia. Sí, también. Despierta, ¿no? Despierta. ¿Ya? Cuando ustedes sean internos, estén a las 3 de la mañana ahí cabeceando, queriendo dormir, les va a venir esto por la puerta de emergencia y ustedes tienen que actuar. La taquicardia ventricular es un ritmo regular que ocurre paroxísticamente, o sea, de manera impronta, generalmente a una frecuencia ventricular de más de 120 latidos por minuto. Es causa importante de muerte súbita en pacientes cardíacos, ¿ok? Es una disociación auriculoventricular que permite que el ritmo ventricular preceda al ritmo sinusal normal. ¿De qué forma? Mira, el ritmo sinusal normal ya ustedes saben cuál es, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber un foco ectópico en un ventrículo, en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, que es el que pasa a comandar el latido. Le gana al nodo sinusal y este es el que pasa a comandar. Por eso es que el QRS va a ser ancho. Conduce a un débito cardíaco severamente reducido, produciendo la mayoría de veces hipotensión. Y es una verdadera emergencia porque el paciente puede ir a la fibrilación ventricular, que es el verdadero paro cardíaco. ¿Okay? Hay que trabajarlo rápidamente a la taquicardia ventricular. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas? 3 o más complejos QRS de origen ventricular, o sea, 3 o más complejos QRS ancho.
3 juntitos o más, a una frecuencia de más de 120 latidos por minuto. Taquicardia ventricular no sostenida, aquella que dura menos de 30 segundos. Taquicardia ventricular sostenida, por lo tanto, aquella que dura más de 30 segundos. Generalmente es muy regular en frecuencia, regular, y morfología QRS ancho. A veces puede ser polimórfica, pero tú ya te das cuenta viendo el electrocardiograma. Muy bien, vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Ya? El resto calladito, por favor, me responde solamente la persona que le pregunto. ¿Ya? El resto, ¿no? Ah, Enrique, perdón. Enrique. A ver, Enrique, ¿qué tenemos ahí? El resto se calla, por favor, no omitan comentarios. Un ST deprimido, dice. ¿Cuántos latidos hay, Enrique? 5 latidos, muy bien. ¿Algo te llama la atención de esos 5 latidos? ¿Qué tienen? Muy ancho, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué ritmo es? A ver. Dice que el ST está deprimido, eso es lo que te llama, Enrique, ¿no? Eso es lo que ves ahí en la diapositiva. A ver, no, eso es el QRS. Este QRS, el tercero, que está medio raro. Ya, está muy ancho. Ya, eso es lo que dice Enrique. A ver, chamo, ayúdame. El tercer QRS ancho. Ya, ¿qué es eso? Taquicardia ventricular. Chamo, taquicardia es más rápido. Ahora doctor, ayúdalo al tipo del chamo. Ayúdame a los venezolanos. No hay onda P. ¿P o P? P, ya. El tercer latido dice que es el QRS ancho, que no hay onda P. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Abierto. ¿Quién quiere hablar? ¿Ah? Claro, pues. ¿Qué dice arriba? Extrasístole ventricular. Chamo. Esto es una extrasístole ventricular. Mira, este es un latido prematuro que se mete del ventrículo. Es ventricular porque el QRS es ancho. No tiene onda P, porque viene del ventrículo. Otra característica, es prematuro, QRS ancho, no tiene onda P y tiene pausa compensatoria. Una característica más, mira, el QRS siempre va a tener dirección opuesta a su onda T. Si el QRS es positivo, la onda T es negativa. Por ende, si el QRS es negativo, la onda T va a ser positiva. Eso es una extrasístole, un latido ectópico que se mete del ventrículo. Puede estar todo normal y en un ratito ¡prum!, se mete este pato. Es como un zampón que se mete en una cola de gente que está formada para ingresar a algún lado. Muy bien, está fácil. Ernesto, ¿ahí? ¿Ah? Enrique, perdón. ¿Cuántas? Bueno, en ese trazado, muy bien, Enrique ha identificado que hay 2 extrasístoles ventriculares, ¿no es cierto? O sea, la segunda y la séptima, ¿no es cierto? 2 extrasístoles ventriculares. Muy bien. A ver, el osito cariñosito, a ver tú. ¿Qué dices ahí? Bueno, son extrasístoles. Ya, pero ¿de qué forma? ¿Qué te parece? ¿Qué te llama la atención ahí? Complejo normal. ¿Ya? Sí, está antes de uno normal. Extrapola, ¿no es cierto? Uno normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Normal, ¿cómo se llama esa presentación? ¿Alguien sabe? ¿Sabe, doctor?
Muy bien, doctora, eso se llama bifeminismo ventricular. Cuando veas que un trazado tiene bifeminismo ventricular, extrapola una normal extrasístole, una normal extrasístole, doctor, ese ventrículo está hasta las patas. Ya, o está intoxicado con digoxina, o es una cardiomiopatía dilatada, o es una cardiomiopatía isquémica, o es un paciente en falla cardíaca. ¿Ya? Ese ventrículo está dando lo último. Chamo, ¿qué tenemos ahí? 2. ¿Pero qué características tienen esas dos extrasístoles? Están juntas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman dos extrasístoles juntas? Un par, ¿no es cierto? Un par o dupleta también le dicen. Un par o dupleta. Ahí ya tenemos dos extrasístoles ventriculares juntos. ¿Qué dicen? ¿Qué hay? ¿Cuántos extrasístoles hay? Dos. En ese trazado hay dos extrasístoles. ¿Qué hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas extrasístoles ven ahí? ¿4? 5. 5, muy bien, 5. ¿Cuál es el problema? ¿Esta de acá se parece a esta? Ya, esto que ven acá se llaman extrasístoles polimórficas. Esta de acá viene de un foco y esta de acá viene de otro foco. Si hay un foco ectópico que se te mete y origina el extrasístole, puede haber otro también que también quiera meterse y te originar otro foco. Son extrasístoles polimórficas de distintos focos. Mira, esta de acá, y esta de acá, y esta de acá vienen de un mismo foco. Y esta de acá y esta de acá vienen de otro foco. Extrasístoles ventriculares polimórficas. Este es fácil, pues. Enrique, ¿cómo se llama eso? Dupleta. Ese Enrique ya está canchero ya. Pata de Alberto. Canchero, pues Enrique. Y a ver, Enrique, acá. Rápido, Enrique. Ya, esto mío dijo tripleta, muy bien. Cuando son 3 juntas a una frecuencia de más de 120 latidos por minuto, eso ya es taquicardia ventricular. Cuando tengas 3 juntitas, eso ya es taquicardia ventricular. ¿Qué tienen ahí? Azul, ¿no? ¿Qué hay? Taquicardia ventricular. ¿Sostenida o no sostenida? No creo que dure 30 segundos, ¿no? No sostenida, ¿no? Porque si dura más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. Así les va a venir a la emergencia, ya empiezan a ponerse en serios, a sudar ahí. Pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacen? Gritan fuerte, llaman al doctor. Muy bien, doctores, cuando tengan taquicardia ventricular, probablemente ese paciente, la mayoría de veces, ha venido con algún problema coronario isquémico que se ha complicado con la taquicardia ventricular. ¿Ok? Es una verdadera emergencia. Muchos de estos pacientes vienen con inestabilidad hemodinámica, a veces ni vienen, los traen, si tienen la suerte, o lo van a hacer en tu cara. Es un paciente que entra con dolor de pecho, ustedes lo están monitorizando y en tu cara hace taquicardia ventricular. Cuando eso ocurre, es una emergencia, como les digo, rápidamente tienen que traer su desfibrilador. Traen su desfibrilador, cardioversión, corriente directa, por lo menos 200 joules para arriba, ¿ok? Para ser efectivos. Si tienen la suerte de que tu paciente entre en taquicardia ventricular y esté hemodinámicamente estable, pueden utilizar manejo con fármacos. ¿Cuál? Ahí está, la lidocaína. ¿Conocen la lidocaína? ¿No es cierto? Con el que se sutura los fines de semana, esa es la lidocaína. ¿Ok? O si no, usan procainamida, que no hay en el Perú, o flecainide, que no hay en el Perú. ¿Cuál es el que sí hay en el Perú? Amiodarone. Ese sería la otra alternativa. Eso es en la taquicardia ventricular. Esa es una taquicardia ventricular maligna, también conocida como torsade de Pointes,
que viene precedida del síndrome del QT largo. Muy bien, doctores, porque si no manejan adecuadamente la taquicardia ventricular, el paciente va a la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo caótico ventricular que refleja una actividad eléctrica desorganizada y por lo tanto ausencia de gasto cardíaco. ¿Qué pasa en la fibrilación ventricular? El ventrículo, que es el que finalmente se contrae para meter sangre a tu arteria aorta, en vez de que se contraiga, fibrila, bailotea. ¿Ok? Entonces no hay una verdadera contracción. ¿Qué pulso va a tener este paciente? 0. ¿Qué presión va a tener este paciente? 0. O sea, el paciente va a estar en paro cardíaco. Esa es la fibrilación ventricular. Es sinónimo de muerte si no hay cardioversión a un ritmo efectivo. ¿Ok? A menudo viene precedida de la famosa taquicardia ventricular, por eso que ustedes tienen que manejarlo lo más rápido. Una vez que tu paciente entre en paro, entre en fibrilación ventricular, tienes que utilizar maniobras de resucitación, porque si no, después de 5 o 7 minutos que la sangre no llega al cerebro, el paciente queda, ¿cómo? Hincha de la U, descerebrado completamente, ¿ya? Con daño cerebral. Pim, pim, pum, pum, pum. Fibrilación ventricular. Así va a venir tu paciente con fibrilación ventricular. Así. Olvídate que el QRS, que la onda T, que la onda P, espérate un ratito, voy a sacarle el eje, nada, voy a botar cuadradito. ¿No? Señor, ¿cuántas palomas cría en su casa? ¿No? ¿Tiene agua, desagüe? No. Ahí tienes que ser alto. ¿Ves? Señor, protege, pez. Fibrilación ventricular. ¿Ya? Fibrilación ventricular. La vez pasada estábamos con Enrique en la UCI, tuvimos una emergencia, tuvimos una fibrilación ventricular. ¿No? Yo lo dejé, Enrique, quédate ahí cuidando, Enrique, un ratito voy a comprar mi sándwich. ¿No te acuerdas, Enrique? Enrique estaba contento ahí. La enfermera estaba simpática, ¿no? Bacán, Enrique se sentó ahí a monitorizar, ¿no? Y en eso, prende la alarma, ¿no? Va a ver Enrique el monitor del paciente y estaba así. Entonces Enrique, como ya había escuchado la clase, fue corriendo pues, con su desfibrilador, ¿no, Enrique? ¿Te acuerdas? Casi te caes. Cogió su desfibrilador. Yo lo voy a salvar, quería vas a hacer bacán con la enfermera. Yo lo voy a salvar. Una charápera. Yo lo voy a hacer. Llega con su desfibrilador, corriendo al lado del paciente, ¿no? Lo conecta, pues, ¿no? Empieza a cargar sus paletas, ¿no? Y el paciente lo mira. ¿Qué pasa? Doctor, se cayó, lo digo. Cállese, señor, usted está mal. Pero doctor, yo ya me siento bien. Cállese la boca, ¿quién es el médico? Usted o yo. ¿Es posible que el paciente le haya podido hablar? No, ¿no es cierto? Si estaba en fibrilación, está en paro, pero no me va a hablar. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Me cuento o no? Claro, se habían despegado los electrodos. Ese es el diagnóstico diferencial. Hay que tener cuidado a veces. Se le fue el electrodo, el paciente se movió mal. Disculpa que cuente la. Pero te salió, ¿no? Tienes el teléfono, ¿no? Muy bien. Finalmente tenemos síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Eso lo voy a poner aquí aparte para que lo puedan entender mejor. Acá nuevamente dibujo mi corazón. Ya ustedes saben, doctores, que todo empieza en el nodo sinusal, va por el nodo AB, rama derecha, rama izquierda del árbol. Este es el pasaje normal del corazón. En el síndrome de preexcitación, conocido como Wolff-Parkinson-White en honor a sus descubridores, se da generalmente en personas sin cardiopatía subyacente, igual no tienen ninguna normalidad anatómica. Lo que van a tener es una alteración en el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar? El paciente va a nacer con una vía accesoria. Esta vía accesoria va a comunicar la aurícula con el ventrículo.
de manera directa. ¿Qué te va a bypassear? ¿Por dónde no va a pasar? Va a bypassear el nodo auriculoventricular. Es por eso que el paciente, en un momento puede ir por su vía normal, pero en un momento toma el atajo, bypassea el nodo AB y despolariza tempranamente los ventrículos. Por lo tanto, doctores, el paciente va a tener, si bypassea el nodo AB, ¿cómo va a estar el PR? ¿Corto o largo? Lo está bypasseando, está tomando un atajo. Corto, va a tener un PR cortito. Y miren, al despolarizar tempranamente el QRS a nivel del ventrículo derecho, va a dibujar esta jorobita que se conoce con el nombre de onda delta. Características de Wolff-Parkinson-White: el PR corto y la jorobita también conocida con el nombre de onda delta. PR corto y onda delta. Estoy en clase. Hola. Clase. ¿Ok? Esas son las características de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué se da? Como les digo, porque el paciente nace con vías accesorias, probablemente de origen congénito. Estas vías accesorias bypassean el nodo AB, son los haces de Ken, haces de Mannheim. Se caracterizan por el intervalo PR corto. Para que sea corto tiene que medir menos de ¿cuánto? 0,2. ¿Ok? Y una onda delta, que es la joroba que está al inicio del complejo QRS. Ahí está el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tienen doctores el PR cortito y la jorobita, la onda delta. Así está cuando el paciente no está en crisis, no está en arritmia. Cuando el paciente hace arritmia, se mete por esa vía accesoria y genera la reentrada y se ve como el TPCB. Igualito al TPCB. ¿Ok? Entonces, doctores, ustedes tienen que tener buen ojo para poder evidenciar el PR corto y la onda delta. A diferencia del normal, mira, el PR normal, el QRS normal, acá el PR es cortito y la jorobita al inicio, la onda delta. Características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Cómo soluciona definitivamente, doctora, el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Usted, doctora, la que no me acuerdo mis años. ¿Cuál? Ablación, efectivamente, puedes hacer una ablación. Metes catéteres, detectas la vía accesoria y puedes hacer una ablación. Inicialmente también puedes utilizar fármacos, pero acá tienes que tener cuidado. Mira, hay fármacos que te bloquean la conducción a través del nodo AB, como la digoxina, el verapamilodiltiazem, bloqueadores de canales de calcio, o beta bloqueadores. Si tú bloqueas la conducción a través del nodo AB, el paciente se va por la vía accesoria y corre el riesgo de que pueda hacer la arritmia. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que bloquean la conducción por el bypass? Propafenona o amiodarona. Hay otros más, pero no hay en el Perú. ¿Ok? Propafenona o amiodarona. Pero ya saben, el tratamiento definitivo es la ablación. Y hacia eso es lo que tenemos que apuntar. Ahí ustedes pueden ver la ablación. El cardiólogo electrofisiólogo introduce catéteres hacia la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, establece en qué zona del corazón, hace un mapa geoespacial, ¿ok? Con un navegador es mucho mejor para poder estudiar diversas zonas del corazón hasta que encuentra dónde está la vía accesoria. Una vez que lo ubica, la quema con ondas de radiofrecuencia y el paciente nunca más vuelve a hacer arritmia en su vida. Muy bien, para terminar rápidamente vamos a hablar acerca de las bradiarritmias, las arritmias lentas. En primer lugar tenemos la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal es el ritmo sinusal a una frecuencia menos de 60 latidos por minuto. En una persona joven, deportista de alta competencia como Alberto, ¿no es cierto? Deportista, ¿no? Para corriendo, ¿no es cierto? Muy bien, deportista de alta competencia, Alberto, tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto. Eso es normal. Anormal sería que sea un paciente adulto mayor que no tiene mayor actividad física, que tenga una frecuencia de 40 latidos por minuto. Ahí sí te va a llamar la atención. Todo depende del contexto. Hay pacientes que hacen pausa sinusal o paro sinusal. Mira, en algún momento deja de funcionar el nodo sinusal y el paciente tiene varios segundos que no hace latido hasta que nuevamente retoma otro latido. Eso se detecta sobre todo en los exámenes de Holter.
es un aparato que le colocan en el pecho al paciente durante 24, 48 horas para ver y detectar en qué momento el paciente puede hacer pausas sinusales. Cuando las pausas sinusales son muy prolongadas, es mucho tiempo que la sangre no llega al cerebro y el paciente puede hacer síncope. Incluso puede estar con estados de hipoxia cerebral muy severos que pueden llevarlo a convulsión. Eso se llama crisis de Stokes-Adams. Crisis de Stokes-Adams. Eso se da por paro sinusal o pausa sinusal. Marina, estoy en clase. Queríamos un ratito, cuidado. Las otras alteraciones que conducen a bradicardias son los llamados bloqueos auriculoventriculares, los llamados bloqueos auriculoventriculares, que son alteraciones en la conducción a través del nodo auriculoventricular. Acá ustedes tienen el nodo auriculoventricular. El impulso nace en el nodo sinusal, va por las aurículas, pasa por el nodo AB, que es como una especie de freno, para después tomar impulso y seguir por los ventrículos. ¿Qué significa bloqueos auriculoventricular? Cuando hay dificultad para pasar a través del nodo auriculoventricular. Tienes bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, bloqueo AB de tercer grado. Y esto es fácil, mira, bloqueo AB de primer grado pasa con dificultad, bloqueo AB de segundo grado, algunos latidos pasan, otros no pasan. Y bloqueo AB de tercer grado, ningún latido que se genere en la aurícula pasa hacia el ventrículo. Es así de simple. Primer grado pasa con dificultad. Segundo grado, algunos latidos pasan y otros no pasan. Y de tercer grado, ningún latido pasa a través del nodo auriculoventricular. Entonces, cuando tengan bloqueo AB de primer grado, vas a encontrar ¿qué cosa? El intervalo PR prolongado. Cuando un PR es largo, cuando mide más de ¿cuánto? 0,20 segundos, o sea, más de 5 cuadraditos. ¿No te digo? Primer grado pasa con dificultad, pero pasa. Se prolonga el PR. ¿Ok? Acá vamos a ver en el bloqueo AB de primer grado el alargamiento del intervalo PR más de 0,20. Eso es muy malo, muy grave. Se ve el bloqueo completo. No, doctores, no vayan a asustar al pobre paciente, ¿ya? Por favor. Bloqueo AB de primer grado, un PR más de 0,20 segundos. Bloqueo AB de segundo grado. Tenemos dos tipos. Tenemos el bloqueo AB MOVIX 1 y el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. Bloqueo AB de segundo grado, ¿qué significa? Algunos latidos pasan, otros no. En el MOVIX 1, ¿qué van a encontrar? El alargamiento progresivo del intervalo PR. Mira, acá tu PR tiene esta distancia, el siguiente latido es más largo, el siguiente latido es más largo, el siguiente latido no conduce a su complejo QRS y de ahí de nuevo empieza. Chiquito, se va alargando, se va alargando, se va alargando, no conduce y de nuevo empieza. Alargamiento progresivo del intervalo PR, ese es el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. Ese es fisiológico, se puede ver en algunos deportistas de alta competencia, los deportistas olímpicos, así como Alberto, ¿no es cierto? Deportistas olímpicos. ¿Ok? Y el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. Bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, mira, esta onda P conduce a su complejo ventricular, esta onda P no conduce. Esta onda P conduce, esta onda P no conduce. Alterna ondas P que conducen al complejo ventricular con ondas P que no conducen. Acuérdate, en segundo grado, algunas pasan y otras no. Algunas pasan y otras no. Bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. Este sí hay que tener cuidado. Si tu paciente está haciendo síncope con bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 y es ya ancianito, viejito, probablemente necesite ¿qué cosa? Un marcapasos. Un aparatito que regule sus latidos. ¿Qué estás viendo, cariñosito? Oh, no estás viendo. Bueno, de la clase, ya. Bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 1 o Wenkenbach también se dice.
el alargamiento progresivo del intervalo PR. ¿Ok? Bloqueo B de segundo grado Mobius 1 o Wenckebach. Y el bloqueo B de segundo grado Mobius 2, onda P que conduce al complejo ventricular, onda P que no conduce. Onda P que conduce, onda P que no conduce. ¿Ok? Bloqueo B de tercer grado, también se dice bloqueo auriculoventricular completo. Ningún latido que se genere en la aurícula pasa al ventrículo. Los latidos auriculares están por su lado y los latidos ventriculares están por su lado. ¿De qué forma? Acá te lo voy a explicar. Voy a dibujar solamente las ondas P del latido auricular, ¿ya? A su propio ritmo y frecuencia. Digamos a una frecuencia de 80 latidos por minuto. Así se genera la onda P. Ahora, como las ondas P que se generan aquí no pasan por el nodo B, acá pasa por mandar un foco ectópico para hacer la contracción de los ventrículos. Ese foco ectópico generalmente es a una frecuencia más baja que la del nodo sinusal. Puede ser 40 latidos por minuto, 35 latidos por minuto. Ahí tienes el QRS, ahí tienes el otro QRS, ahí tienes el otro QRS, ahí tienes el otro QRS. ¿Guarda relación el QRS con la onda P? Para nada. Tú solamente separa las ondas P y vas a encontrar que entre las ondas P hay distancia simétrica. Separa los QRS y vas a encontrar que entre los QRS hay distancia simétrica, pero probablemente sea mayor. La onda P puede estar antes del QRS, dentro del QRS, detrás del QRS, encima del QRS, no hay relación. Los latidos auriculares van por su lado, los latidos ventriculares van por su lado. Este sí, bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, requiere siempre implante de marcapaso. Es algo que sea congénito, pero la mayoría de veces requiere implante de marcapaso. ¿Ok? El paciente va a venir con una respuesta ventricular de 35 latidos por minuto, 30 latidos por minuto. Con 30 latidos por minuto, si hay un temblor o un incendio, ¿va a querer salir corriendo? ¿Cree que va a poder lograrlo? No. Le va a faltar el aire y eventualmente puede hacer 5. Bueno, muchachos, para terminar, algunos ejemplos y con eso acabamos. ¿Ya? Vamos a refrescarlos. ¿Qué tienen en ese electrocardiograma? Vamos. Empezamos acá por el cañoncito, a ver. Cosito dominel, a ver. A ver, tu pata que ustedes paran viendo ahí en su celular, a ver. A ver, abierto. ¿Y quiere opinar? Ay, chamo, ¿quieres hablar? No. ¿Qué les parece, doctores? ¿Qué alteración hay en este electrocardiograma? Está normal, dice el doctor. ¿Está bien? ¿Posición? Parece normal. ¿Pero está rápido o no está rápido? No de los paraditos, pero más o menos sacas tu cuenta que está rápido. Está normal y está rápido. ¿Qué cosa es? Aquí cara sinusal, estaban cerca. Métele. A ver, ¿qué ven ahí? A ver. A ver usted, doctor. Freddy Krueger. Sí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué te llama la atención? ¿Ah? La flechita. Ya, todavía te pasan la flecha para que te des cuenta. Tiene una flechita.
está señalando la flechita? Un latido prematuro. ¿De qué tipo? Extrasístole. Extrasístole supraventricular, porque el QRS es angosto y tiene onda P. Latido prematuro, extrasístole auricular o extrasístole supraventricular. Muy bien, ya llegas tarde, ¿sabes? A ver, atrás, el doctor. Usted. El del Callao, usted. Sí, visito, a ver. ¿Qué ves ahí, doctor? ¿Qué te parece, doctor? La onda RS elevador. Ya. No me chamulles, es diagnóstico, nomás, de frente. ¿Qué dice, doctora? ¿Qué sería? Extrasístoles ventriculares polimórficos. ¿Ok? Mira, son dos extrasístoles, son latidos prematuros, son ventriculares porque el QRS es ancho y tienen distinta forma. Extrasístoles ventriculares polimórficos. Muy bien. A ver, Rubí. Nombre de novela. ¿Te acuerdas de Rubí o no? No me vas a defraudar, Rubí, yo sé. Mira, ¿qué te parece esto? Este latido está normal y este prematuro. Normal, prematuro. Normal, prematuro. ¿Cómo se llama esta presentación, Rubí? Extrasístoles ventriculares, pero la presentación es bi. Muy bien, Rubí, bigeminismo. Doctores, miren, si fueran dos latidos normales, extrasístole, dos latidos normales, extrasístole, ¿cómo se llamaría? Trigeminismo. Puede haber cuadrigeminismo también. Ajá. ¿Hay onda P? ¿Los QRS son rítmicos o arrítmicos? Diagnóstico. Fibrilación. Ventricular. Auricular. Bien, auricular, porque el QRS es glúteo. Muy bien. ¿Con qué conducción? 2-1. 1-1. Glúteo, ¿no? Los dientes de Cerus. 1-1. ¿Y esta? Glúteo, pero 7-1. 7-1. Así le dan alianza a la U y lo manda a la baja. Tanto que mastigan el año pasado, se viene el quino, se viene el... Ahí está. Se van a la baja y con liquidación encima. Glúteo auricular 7-1, ¿no es cierto? 7-1. Diente de sierra, techo de fábrica, está clarito. Elisa, ¿qué es? ¿Taquicardia? No. El QRS es angosto, mira, tiene dos cuadraditos. Sería taquicardia paroxística supraventricular. TPCD, ¿ok? ¿Y ahí? ¿Hay onda P? No. ¿El QRS es regular o irregular? Regular. ¿El QRS es angosto o ancho? Angosto, ya ahí está. Taquicardia paroxística supraventricular. Más TPCD. Por acá nomás están respondiendo, ¿eh? ¿Están despiertos toda la clase? Es
Aló. Acá en la Richie. Gracias. Estoy por acabar, te voy a hacer unas preguntas. Mira, 5 a 10 minutos acabo y te llamo. Espérate, 5 a 10 minutos. Háblame. O callan para siempre. Bloqueo de tercer grado. No. Vamos chicos, acá Rubí, nomás no diga no. ¿Qué les parece? Vamos. Elisa. Claro, síndrome de presentación o Paul Parkinson, guay, buena Elisa. Pero llega tarde, pero sabes. Mira, acá está la, por ahorita la onda D. Y ahí ves también el PR corto. Preexcitación o Paul Parkinson, guay. ¿Fibrilación ventricular? No. Taquicardia. El complejo QRS es ancho y bien regular. También, ¿no es cierto? Taquicardia. El complejo QRS ancho y regular. Fibrilación ventricular, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer? Rapidito. Enrique, ¿qué vas a aprender? Claro, desfibrilar. Estar más atento al monitor y no poner el plan de Gil. Muy bien. A ver. Rápido, aprende, ¿no? ¿Cómo está el PR? 0,28. El PR está largo. Ahí dice abajo, bloqueo audículo ventricular de primer grado. Segundo grado, Wengenbach o Movitz, 1. Bloqueo de segundo grado, alargamiento progresivo del PR. Abajo, vean la segunda línea. Movitz 2, ¿no es cierto? Onda P que conduce, onda P que no conduce. Onda P que conduce, onda P que no conduce. Bloqueo de segundo grado Movitz 2. Y por lo tanto esto sería bloqueo B completo o de tercer grado. Nótense cómo la onda P cae donde le da la gana con respecto al QRS, pero siempre manteniendo la misma frecuencia. Muy bien, doctores. A nombre del Hospital Nacional 2 de Mayo, Servicio de Cardiología, le damos el más grato saludo para los que no son de la sede, porque los de la sede no vienen, ¿no? Poquísimo. ¿Cuánta Frida?